dijeron el viernes voy a ir a la congregación, pero Dios no se lo permitió y yo creo que por eso nosotros somos bendecidos por estar en este lugar. Amén. Vamos a iniciar una nueva serie, como dijo el pastor, en el libro de Filipenses. Y lea por favor conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Vamos a orar. Ore por mí, por favor. Dios, te doy gracias en este momento, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor, y me das este privilegio hermoso, Señor, de compartir tu palabra junto con mis hermanos. Te pido que me ayudes, Señor, que seas tú poniendo palabras, Señor, para poder explicar lo que es, Señor, el libro de Filipenses, lo que tú has hecho, Señor, en tiempos atrás y lo que puedes hacer en nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. Que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que nos ayude, que fortalezca nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, para poder seguir adelante, papá. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano, por ponerse en pie. Voy a hacer una intro, hermano, del libro de Filipenses. Una intro donde tal vez no tocaré mucho el libro, sino que hablaré un poco acerca de lo que es el ser humano. Después vamos a pasar a hablar acerca de quién escribió esta epístola. Luego pasaremos a hablar acerca de quién era este hombre y qué fue lo que Jesús hizo en la vida de él después de que Jesús lo llamó. Luego pasaremos a ver Filipenses, dónde estaba ubicado, en qué lugar, y posteriormente pasaremos a ver la iglesia de Filipenses. Quiero empezar, hermanos, diciendo de que hoy en día las personas se empeñan por buscar la felicidad muy apasionadamente. Todos sabemos que existen personas que escriben libros para poder motivar a la persona. Sabemos que existen personas de que tienen una muy buena oratoria para poder, de cierta manera, animar al que está desanimado, sacarlo del lugar de donde está. Si está triste, darle felicidad. Sabemos de que existen personas de que trabajan quizás 24 horas pensando qué es lo que van a hablar para poder animar a la persona que va a estar frente a ellos o la conferencia que ellos van a dar. Y existen muchas personas, hermanos, que son incapaces, gracias, de controlar, hermano, esta circunstancia. Y descubren más bien de que ellos son controlados por lo que ellos tanto anhelan o por el medio que están tratando de conseguir lo que se llama felicidad. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿O a qué yo me refiero con todo esto? De que la humanidad lucha a diario por ser feliz. Hay muchas personas de que dan el todo, por tener, por poder ser felices. Cada vez que sus hogares, sus trabajos, relaciones, la congregación o la iglesia misma les falla, ¿qué es lo que pasa? Lo más fácil, salir corriendo, salir por la puerta que más rápido está a mi lado, correr. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar donde yo no me siento feliz, porque estoy en un lugar donde no me agrada, porque estoy en un lugar donde el amigo que me animaba ya no me anima, porque estoy en un lugar donde
El hermano que me hablaba ya no me habla porque estoy en un lugar donde la familia que me visitaba ahora ya no me visita. Y entonces puedo pararme y pensar qué es lo que está pasando. Ya no me siento feliz. ¿Qué es lo que pasa alrededor mío? Tras el esfuerzo inútil de hallar la felicidad en el placer y gratificación personal, llegan a la grande y triste realidad de la que llegó el predicador en Eclesiastés. Busque por favor Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 y me dice amén por favor cuando lo tenga. El libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 dice la palabra: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La realidad en esos días era de que Dios es real. La realidad de estos días es de que Jesús es real. Y mediante nosotros estudiamos esta carta nos vamos a dar cuenta de que todo es vanidad si nosotros no estamos postrados a los pies de Jesús. Jesús es el todo para nuestras vidas. Jesús es el todo que nosotros podemos seguir. Si bien es cierto, hermano, la felicidad es aquel sentimiento fugaz que elude a todo el mundo porque viene a tocar nuestras emociones. Porque en un momento podemos tener alegría, en un momento podemos ser felices, pero de un momento a otro eso puede pasar. Y puedo poner un ejemplo. Si yo estoy bajo una opresión de que yo no tengo mi dinero para la renta y yo tengo que pagar $1,200, yo voy a estar preocupado, no va a haber felicidad en mí. Pero si de pronto me habla alguien y me dice, tengo un trabajo para ti, lo quieres hacer por tu cuenta, es de $1,400, ¿qué va a pasar? Rápido mi estado de ánimo va a cambiar y me voy a sentir bien, prácticamente me voy a sentir feliz. Pero ¿qué va a pasar después de que yo gane ese dinero y no me alcance para pagar los biles? ¿Voy a caer otra vez en opresión, en no ser feliz? Muy bien, eso es algo que se llama felicidad, por decirlo así materialmente. El gozo no es así, no es de esa manera. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla todo lo que pasa a nuestro alrededor soberanamente, entendiéndolo nosotros. O sea, hoy no tengo trabajo, un ejemplo, yo estoy bien. Lo que un cristiano hace es postrarse y decir, Dios, yo no tengo, pero yo te voy a buscar y yo creo de que va a venir la bendición. Entonces estoy hablando de un cristiano maduro, de un cristiano que dice, ok, Dios está en control de todo, soberanamente, de todos los sucesos que pasan alrededor de mi vida. Y yo como un buen creyente creo de que todo lo que pasa alrededor es para gloria de Él y es para mi bien. Entonces yo voy a seguir a Cristo Jesús. Entonces yo voy a tener paz en mi corazón. Déjeme decirle que esta carta de Filipenses, el regocijarse es uno de los temas fuertes que toma esta carta. Para cuando Pablo le está enseñando a Filipos, a esta iglesia. Y déjeme decirle de que de una forma bien directa o indirecta, él siempre está diciendo, por favor, regocíjense. Vea por favor Filipenses, regrese de nuevo a Filipenses. Nos vamos a quedar un momento ahí, Filipenses 1:4. Dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 2:2, ahí mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Filipenses 3:1, por lo demás,
Gozaos en el Señor. Solo voy a llegar hasta ahí, hasta donde está la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Usted se preguntará, ¿por qué el hermano está hablando de eso? Simple y sencillamente porque el ser humano busca por todos los lugares que sea, por donde sea, por cualquier forma, por el medio que sea y dando lo que sea por ser feliz en esta vida. Ya vamos a ver el contraste de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero decirle que cuando nosotros leemos esta carta, hermano, nos damos cuenta que tanto Pablo, que es el autor de esta carta, como los destinatarios, que es Filipenses, no son lo que podría considerarse una fuente de felicidad. Es todo lo contrario. Pablo está preso en Roma. Está prisionero en Roma de tal manera de que viene un soldado de turno en turno, cada 8 horas, cada 6 horas. Y no es un soldado que viene recién entrando y que para castigarlo lo van a llevar y lo van a encadenar para que él sepa lo que es. No. Leyendo la historia y comentarios, dice de que le mandaban uno de los mejores soldados de la realeza para que lo cuidaran a él. Pablo, estando en esta condición, él empezaba a hablar y a dar ánimos a esta iglesia. Filipenses, la iglesia de Filipenses era una iglesia pobre literalmente. Mire el contraste de lo que es tener el gozo en el corazón a tener felicidad de lo que el mundo nos puede dar a nosotros. Y mediante nosotros desarrollemos esta carta, nos vamos a dar cuenta que todo lo que existe en esta tierra es, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que hay acá. El autor de esta carta es Pablo. Ahora vamos a entrar a la siguiente sesión, que es el autor. El autor de esta carta es Pablo. Nosotros lo hemos leído en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Vamos a ver un poco acerca de la vida de Pablo. Pablo nació entre el 5 y el 10 del primer siglo, en Tarso. Tarso era una ciudad no poca importancia. Era una ciudad que para ese tiempo valía mucho. Era una ciudad que podríamos decir, ¿de dónde viene? De la Casa Blanca. Es una persona muy importante, solo como para poner un ejemplo. Vea por favor conmigo Hechos capítulo 21, 39. No pierda por favor Filipenses. Hechos capítulo 21, versículo 39. Si hay una cita que esté equivocada, me corrige por favor. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Oiga, de la ciudad que este hombre era una ciudad importante. O sea, él era un hombre importante. Pablo no era cualquier persona. Cilicia era una provincia romana desde el año 64 antes de Cristo. Estaba anclada a los pies de los montes de Tauros, a la orilla del río Cimno, cuya desembarcadura en el mar Mediterráneo servía a Tarsos como puerto. No se me vaya a dormir, por favor. Es bastante historia, pero es necesario que nosotros lo sepamos. Déjeme decirle que cuando yo empecé a leer todo esto y a escudriñar, estos son armas que nosotros recibimos para nosotros. Y en el momento que ahora yo oigo de Pablo, yo sé que usted va a decir, yo sé quién es este hombre, de dónde salió. No era cualquier cosa. Entonces, esto era una
desembarcadura que servía para el pueblo de Tarso. Tarso poseía una importancia acerca del comercio, ya que formaba parte de una ruta que unía a Siria y unía a Antioquía. Además de esto, sumémosle que era el centro de una escuela de filosofía. Además de esto, dice que también no lo anoté eso, pero dice que era una escuela muy importante que hacía a Cilicia muy reconocida, de que toda la gente quería ir para ser educada. ¿Y sabe qué? Pablo, no voy a decir que salió de ahí, porque de todo lo que yo estudié, de lo que yo pude entender, nunca dice que Pablo salió de ese lugar. Pero yo creo que dan todos estos datos para que nosotros sepamos la importancia de dónde ha salido Pablo. Muy bien. Voy a tocar algo más. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana de nacimiento. Y aquí es donde yo pude entender por qué Pablo siempre decía que era romano. Porque esta ciudad era como Puerto Rico. Ellos automáticamente son, aunque no está pegado acá, pero ellos son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, esta ciudad de Cilicia era una ciudad de que cualquier niño que iba naciendo automáticamente recibía la ciudadanía romana, aunque fuese judío. Muy bien, Saulo es el nombre judío de Pablo, que etimológicamente significa invocado o llamado. Paulus, P-A-U-L-U-S, Paulos, es su nombre romano, que etimológicamente significa pequeño o poco. Pablo fue enseñado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Léalo conmigo, por favor, Hechos 22:3. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Oiga bien, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo fue enseñado por un buen maestro, un maestro que pertenecía al Sanedrín. No era este hombre cualquier cosa tampoco, era un estudiado de la ley, era un hombre que podía enseñar, era un hombre muy respetado ante la sociedad. Pablo se cree que murió entre el 58 y el 67 después de Cristo. Ya lo hablamos que él nació después de Cristo. En Roma él murió martirizado por el imperio de Nerón. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, es conocido como el apóstol de las naciones. No narra la palabra de que un apóstol haya salido a predicar como de la forma que él lo hizo, y es llamado también simplemente el apóstol Pablo. Muy bien, a continuación vamos a ver 4 escenas que están casi pegadas donde Pablo entra en escena. Y esto está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 50. Amén. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí entra en escena Pablo en la palabra de Dios. ¿No es? A ver, 7:58, gracias. 7:58.
Amén. Está bien. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué pasó? Le apedrearon. Este era Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este era Pablo, entrando en escena. Y yo quiero que veamos de la manera que este hombre está entrando en escena. Él fue formado a los pies de Gamaliel. Leímos el versículo anterior, que él era celoso por la ley. Era celoso por lo que a él le habían enseñado. Y en este momento nosotros estamos viendo cómo él empieza a defender lo que a él le habían enseñado. Si nosotros escarbamos un poquito más y nos hacemos un cuadro acerca de que vienen estas personas y echan afuera a Esteban de la ciudad, y después de que lo apedrean, después de que lo matan, toman sus ropas y vienen hacia donde Pablo. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que el guía de toda esa turba, de esa gente era Pablo. Que el que alborotó la gente para que mataran a Esteban, ¿quién fue? Pablo. Era Pablo el que estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque más atrás dice que Esteban hablaba de una manera de que a ellos les chocaba tanto porque dice ahí en el libro de Hechos que había un espíritu que había sobre él que hablaba las escrituras con un denuedo, y lo único que yo puedo pensar es que muchos no sabían las escrituras, como quizás él lo estaba hablando y entraba un celo, pero también era la otra parte de que les hablaba y les contradecía lo que ellos sabían, porque ellos decían de que el Mesías todavía no podía venir, el Mesías todavía no había venido. Pero esta es la primera escena donde Pablo entra, y entra de una manera bien sanguinaria. Entra de una manera donde todo el mundo le tiene miedo. ¿Por qué? Porque empieza a matar a los cristianos, empieza a matar a los que creen en Jesús. Veamos la número 2, 8 de Hechos, capítulo 1 al 3. Capítulo 8, del 1 al 3. Y Saulo contendía en su espíritu, consentía en su espíritu. Esto quiere decir de que, en su muerte, sí. Esto quiere decir que si nosotros unimos el 50, si nosotros unimos esto, viene seguido con lo que Pablo está diciendo. Y Saulo consentía en su muerte. Pablo aprobaba lo que estaba pasando. Él prácticamente decía con su actitud, porque la palabra no dice que él pues hablaba de que él estaba de acuerdo a que estos cristianos fueran eliminados, de que los que estaban siguiendo a Jesús fueran eliminados. ¿Y qué es lo que dice ahí adelante? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Oiga bien, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era Pablo? Un hombre que había que tenerle miedo. ¿Se imagina que Pablo existiera en este tiempo y anduviera agarrando a los cristianos? No, hombre, a saber si estuviéramos aquí, hermano. A saber dónde estuviéramos. Pero este hombre era un hombre malo, hermano. Era un hombre malo que estaba haciendo cosas que él pensaba de que eran buenas. Mire, Pablo era un joven reconocido. Se cree que él tenía aproximadamente unos 25 años, 25, 30 años vamos a decir. Y era muy reconocido porque él había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, cuando este hombre caminaba, la gente podía decir, ahí va Pablo, él está siendo instruido. Dice que él tenía un buen testimonio.
La gente podía ver que había un buen testimonio de que él se apegaba a la ley y que lógicamente en el momento de que él empezara a decir a 2, 3, 4 de los fariseos, ayúdenme a buscar a los cristianos, rápidamente se iban a pegar detrás de él y a decir, vamos a morir por lo que nuestros padres nos han enseñado, porque lo que están enseñando es una herejía. No es lo que nos han enseñado. Y nosotros vamos a perder. Entonces, mire lo que dice, veamos el siguiente, 9. Vamos al capítulo 9, del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese, ¿para qué? De este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Pablo quería desaparecer a cualquier cristiano que viniera frente a él. Él sabía de que por este lugar se habían ido y él decía, denme cartas por favor para yo seguirlos, perseguirlos y traerlos acá, que ellos vengan a pagar por lo que ellos están haciendo. Veamos el 9, capítulo 9, versículo 3. Del 3 al 16. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, él no había ni llegado, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es este el Pablo el que andaba de pechito saltado buscando a los cristianos? ¿No es este el Pablo que movía las multitudes para matar a los cristianos? Nosotros podemos ver una persona mala, podemos ver una persona sanguinaria, pero más no sabemos lo que Jesús puede hacer. Nosotros podemos ver familias quizás malas, pero no sabemos quizás lo que Dios tiene para ellos. Y aquí hay un principio bueno, de que no importa qué tan pecadores seamos, pero en el momento que Jesús nos llama y nosotros caemos arrodillados a Él y le decimos, ¿qué quieres que yo haga? Algo va a pasar. Algo va a pasar en nuestras vidas, porque Él va a empezar a obrar en nosotros. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Por qué? Porque oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Ellos creían que era un fantasma. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía nada. Así que llevando, perdone que se me perdió aquí. Me quedé. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a él mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 1, y de los reyes, 2, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No era Pablo el que andaba con la espada desenvainada? ¿A dónde está Pablo? Arrodillado ante el Rey de Reyes diciendo, dime qué yo tengo que hacer. Aquí van a ver dos cosas que vamos a tocar durante la epístola, que es de que él es enviado a los gentiles y a predicar también ante los reyes. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo justo después de que él es convertido al Señor. ¿Qué es lo que empieza a hacer Pablo? Su proclamación y su valentía de empezar a predicar el evangelio despertó la ira en la población judía. O sea, ahí en Damasco, para donde él había pedido cartas para ir a asolar la iglesia. Dice que ellos procuraban matarlo y tuvo que escapar de allí en la noche, escondido en una canasta que bajaron por un muro. ¿Sabe quién iba en esa canasta? El que mataba a los cristianos. ¿Sabe cómo andaba? Huyendo. Porque ¿sabe qué dice la palabra al final de lo que nosotros leímos? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el nombre de Jesús. Capítulo 9 de Hechos, versículo 20, 25. Hechos 9 del 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo Pablo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo empezaba a huir de la gente que era muy amiga de él. Número 2, luego tuvo que huir de Iconio. Lo voy a leer yo rápido por el tiempo, en 14, 5, 6 del mismo libro de Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, dice que huyeron de Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Pablo empezaba a correr, pero ¿sabe qué? Ya no empezaba a correr para asolar a la iglesia. Empezaba a correr para hacer lo contrario, para predicar el evangelio. Mire, fue dado a la siguiente ciudad donde él fue dado por muerto. A la siguiente ciudad donde él fue lo apedrearon. Lo sacaron de la ciudad de tal manera que ellos creían que estaba muerto. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se levantó, se fue y el siguiente día empezó a predicar otra vez. Yo le daba mente a esto, hermano, y yo decía, ¿qué persona es que le dan una paliza y lo dejan muerto, medio muerto,
se levanta neciamente y se va a hacer lo mismo. Solamente en los discípulos nosotros podemos ver esto. Aquí hay un principio muy grande, hermano. Haya lo que haya a mi alrededor, me digan lo que me digan a mi alrededor, me hagan lo que me hagan, Jesús es el único que me va a dar la recompensa. Él es el único camino que yo tengo que seguir porque la recompensa está en Cristo Jesús. No la tiene el mundo, la tiene Él. Quiero que veamos Filipenses rápidamente. Filipenses era una ciudad, hermano, muy importante al oriente de Macedonia. Esto está en Grecia nororiental. Estaba ubicada en la fértil planicie aluvial al río Estrimón, cerca de la corriente profunda y caudalosa que se conocía como el río Gannites. Este río es donde Pablo llega a Filipo y empieza a predicar la palabra de Dios. Y está una mujer, el cual Dios la ha mostrado en visión anteriormente, Lidia. Y Dios empieza a hablar a través de Pablo, o el Espíritu mismo, y dice la palabra de Dios de que Dios toca el corazón de esta mujer. Abre el corazón de ella para poder entender la palabra. Y es aquí donde nace la iglesia de Filipos. Es aquí donde empieza a hacer algo grande el Señor a través de estas vidas. Lo voy a dejar hasta acá porque tenía mucho más para decir, pero el tiempo ya nos ha avanzado. Pero tenemos mucho tiempo para poder seguir hablando de esta epístola. Yo espero que le pueda ser de mucha ayuda. He tratado de hacer una intro hablando básicamente de Pablo. Hay mucho para hablar de esta ciudad y lo voy a tomar en la siguiente clase, porque es necesario que nosotros sepamos, hermano, el manual que nosotros manejamos. Si nosotros le hablamos a una persona acerca del Corán, la gente que sigue al Corán, ellos lo conocen. Y nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Dios haga cosas grandes en nuestros corazones a través de su palabra, hermano. Y podamos seguir adelante fieles para la obra de Él. Amén. Dios me los bendiga.